Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Damas de la Oscuridad, Caballeros de la Luz, escrito por Octubre de Babilonia, es decir, por mí. Capítulo 13. Plan gris. La escoria suele aparecerse luego de que otros hagamos el trabajo principal. La oración mencionada por el gris Gure fue claramente recibida por la Dama de la Oscuridad y por el capitán emisario de la séptima dimensión, que no les gustó tal comparación. Notoriamente, todos captaron que había algo oculto entre líneas de esa oración mencionada. La abominación sonrió de lado para ladear un poco su cabeza, puesto hubo un silencio que lo selló unos segundos. Pero pronto todo eso dejaría entrever que el techo del primer piso crujía y empezaba a agrietarse por encima de sus cabezas. Neora y Wanga observaron hacia arriba notando que algo no estaba funcionando correctamente. Quizás era lo que ella había percibido al principio. Esto les trajo una incertidumbre que no iban a dejar pasar, pero no querían dejar de lado el hecho de que Valgus Lumière se encontraba bloqueando las escaleras del segundo piso, siendo rodeado por el gris Gure y Nemot. «Parece que el techo está flojo», musitó Valgus. «Te sepultaremos», dijo Nemot con un tono siniestro. «¿Y tu esposita? Ah, no». «El gris la remató», se burló Valgus con un tono de cinismo. «Desgraciado, pronto tu amante morirá de igual o peor forma», apretó sus puños. «Traer recuerdos sobre personas es innecesario», dijo sin una pizca de empatía el gris Gure. «Dejadme pasar al segundo piso», musitó Neora yendo hacia adelante. «Permiso, caballero». Tanto las personas circundantes como ellos se quedaron sorprendidos por la actitud de la Dama de la Oscuridad Neora, que al parecer no pensaba luchar con aquel, más bien quería ir al segundo piso y de manera educada esperaría a que la abominación le cediera el paso. El capitán Wanga, en cambio, se quedó para ver si podía matar a Valgus Lumière. La abominación, percibiendo que la misma no iba a arremeter contra él, se hizo a un lado permitiéndole subir las escaleras, cosa que Neora hizo con total calma. «¡Insolente!», se quejó en voz alta Gure. «Modales, diría yo», afirmó Valgus muy sereno. Nemot y Wanga permanecieron en silencio. Neora, al corroborar que había plasma interfiriendo en el piso segundo, sabía que esa energía no le afectaría del todo, o tal vez la sentiría como un entumecimiento con cosquilleo manejable. Al poner un pie en una de las baldosas, el crujir del conjunto alertó a los presentes que ya estaban bastante angustiados. «¡Neora, no te acerques!», gritó Limse aún en el suelo. «Con vuestras órdenes podremos acabar con la ex dama de la oscuridad, Saruna», musitó sin piedad Wang. «Abajo está la abominación, el capitán Wanga, Nemot y el gris Gure. El piso está para que nadie más haga peso en él», mencionó Neora. «Si hacéis más presión, todo el mundo fenecerá», dijo Saruna Lumière inspirando. «Y tú también, porque no os salvaré», murmuró Neora, viendo hacia abajo sin mirar realmente. «¿Qué hará Cadena Oxidada? ¿Nos matará?», pregunta Light Hikari, al notar que nadie dice cuál es el plan. El arcontesino, que permanecía en el cuerpo de la ex dama de la oscuridad, no podía por más que intentase salir de ahí para ir al otro cuerpo. Su principal extensión estaba bloqueada por el golpe de plasma mental de aquel Cadena Oxidada. Por más que intentaba y hacía temblar el cuerpo de Saruna, no lo lograba, hasta que... Mientras tanto, en el primer piso, Valgus Lumière observaba al gris Gure, a la mascota Nemot y al séptimo dimensionista Wanga, que parecían algo inmóviles como si aguardasen algo que él desconocía. Aún así, no lo iba a averiguar. Por ese motivo prefirió atacar primero.
Con un salto de tipo mortal hacia adelante, se acercó lo suficiente al temible gris para utilizar el callado voltaje y dispararle, a una corta distancia, 175 voltios de energía eléctrica. La misma fue redirigida hacia el capitán Wanga por la telequinesis de Nemot, que protegía a su amo, el Gris Gure. El emisario septidimensionista recibió el impacto del torrente eléctrico en todo su cuerpo, electrocutándose. Aquel se arrodilló sosteniendo el mango de su sable árabe, que estaba enfundado en el cinturón de su uniforme de caballero, al estilo de guardián de algún palacio moderno del planeta Tierra de la tercera dimensión. Apretó sus dientes, tratando de soportar tal caudal de electricidad, quedando con sus ojos cerrados en esa posición. Valgus Lumière volvió a sonreír de lado, apenas enseñando uno de sus colmillos de su dentadura, puesto no creía que la mascota Nemot ayudase a quien colaboró para quitar la existencia de su esposa. Traidores había en todas partes, habrá pensado momentáneamente, por el accionar repentino de ese dúo. No obstante, seguiría probando nuevas técnicas contra aquellos. El Gris Gure, por su parte, tomaría distancia unos pasos hacia atrás para lanzar una daga de cuarzo cristal hacia el cuerpo de la abominación, misma daga que antes había acabado con la vida de Aroné. Luego de que aquel se había ido y que todos salieron del país Amrika, Gure fue en búsqueda de una de sus preciadas dagas. Valgus quiso esquivar el lanzamiento, que fue dirigido hacia su abdomen, pero al hacerse hacia atrás en un pequeño salto, la misma se le clavó en una de sus piernas, ocasionando un gran dolor. La luz purificadora almacenada en dicha daga de cuarzo cristal empezó a embadurnar todo el cuerpo corrupto de la abominación. El grito hizo que en el segundo piso se escuchase como un bramido con sonido. «¡Ser asqueroso! Cuando mi padre venga a mí, no quedaráis en pie», dijo Valgus, volviéndose muy rabioso. «Todos tienen una debilidad. Sin el parásito, eres una simple abominación», diría en voz baja el Gris Gure. «Acabaremos contigo, como con los demás», mencionó enojado Nemot. Se quejaba con dificultad Wanga. La gente de la séptima dimensión resiste bastante bien 175 voltios. La próxima, súbela a 250 o 300 voltios, sugirió el Gris Gure. ¿Estaba a favor o en contra? Habrá analizado en su mente el capitán Wanga al escuchar al Gris de la sexta dimensión decir semejante idea. A pesar de respirar con dificultad y estar casi entumecido por la electricidad, pudo ponerse de pie. Por su parte, Valgus quería sacarse la daga de la pierna, pero la luz purificadora le quemaba las manos. Tanto el mango de mármol grisáceo como la hoja de cuarzo cristal portaban esa intensidad de fotones. No podía librarse de esa cosa que le estaba haciendo sufrir y bramar, hasta gruñir de una forma animalesca. Nuevamente la abominación elevó su brazo fusionado con el callado voltaje para disparar un torrente desproporcionado de electricidad que superarían los 500 voltios hacia sus oponentes. Nemot fue veloz para desviar un poco de esa superioridad hacia el séptimo dimensionista, que desenvainando rápidamente su sable árabe, esquivó con su hoja oxidada tal energía eléctrica hacia arriba, lo que provocaría un choque y la ruptura de los cristales del techo del primer piso. Un poco de electricidad no pudo ser desviada, por lo que Nemot y el Gris Gure fueron electrocutados de igual manera, torciendo sus torsos un poco hacia adelante por el dolor y el entumecimiento que eso provocaba. Wanga, por su parte, usando ambas manos para sostener el mango de su sable árabe y mantenerlo como si fuera un espejo que rebotaba en forma vertical ascendente, tal caudal de energía eléctrica hizo que el óxido de la hoja de su sable árabe empezase a pulirse, reluciendo como nueva. Durante el mismo instante, en el segundo piso, la electricidad que disparaba la abominación golpeó quebrando las baldosas del segundo piso, haciendo que el suelo se rompiera, cayendo hacia abajo varios metros.
Neora hizo un paso atrás, pisando las escaleras, pero utilizando su sendero gris para salvaguardar a los seres en un lugar seguro. Quienes no se salvaron fueron los Caballeros de la Luz y la Cadena Oxidada, excepto Liwanag, que usando su telequinesis sostuvo a la mayoría de los infantes en el aire. Limche, por su parte, pudo caer sin ser aplastado por los escombros, usando su telequinesis para que aquellos no cayeran encima del Cadena Oxidada. La luz de un sector quedó sin servicio. El suelo. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Del segundo piso se había desprendido desplomándose en el primero. Algunos seres salieron sanos y salvos de entre las sombras, gracias al sendero gris de Neora, quien pudo actuar velozmente. Los infantes fueron reubicados en una zona libre de escombros y puestos a salvo por Liwanag. Abajo de los escombros estaban el resto. Pronto que el silencio del estruendo fue recuperando su audición, de entre los escombros salió rompiendo los mismos, Valgos Lumière, quien tenía una molestia bastante grande. El parásito del cuerpo de Saruna Lumière al fin pudo liberarse y dirigirse a su conexión principal, por tanto comenzó a hablar. Hijo mío, estos seres han ocasionado un desastre. Acabemos con uno de ellos y busquemos otro sitio para establecer nuestra colonia. Sí, dijo Valgos Lumière mientras lograba abrirse paso entre los escombros. Joder, mencionó Wang, algo aturdido. Entre los escombros, la abominación pudo quitarse la daga y lanzarla al suelo para caminar buscando a su amante. Pronto la halló, la alzó en brazos corroborando si aquella seguía viva. Limche, golpeado y magullado por la caída, caminó aturdido hasta toparse con Wang, que estaba liberando a Wanga de una columna en sus brazos. Yo te ayudo, dijo Limche usando su telequinesis. Gracias, tecnópata, aceptó la Cadena Oxidada. Debajo de unas baldosas de cristal lleno de vidrios clavados en su cuerpo, Light Hikari logró zafarse nuevamente. De pie, enojado y algo frustrado por sus múltiples heridas, observa la colaboración del tecnópata Limche y del Cadena Oxidada Wang, que previamente los había colocado en peligro. Molesto por recordar eso, se saca un trozo de cristal del hombro y corriendo se lo clava en la espalda a Limche. El tecnópata se quejó emitiendo un sonido leve, pues no se esperaba tal punzón en su espalda. Al girar en su eje para visualizar qué sucedía, dejó de usar la telequinesis, haciendo que cayera con brutalidad el escombro sobre el piso. Con sumo cuidado, Wang había logrado liberar los brazos del capitán Wanga, que aún sostenían el mango del sable árabe. «Light», se quejó en voz alta Limche al verlo parado. «¡Idiota! ¡Casi nos matan a todos!», dijo luego de tomar una bocanada de aire. En medio de eso, Saruna Lumière recupera la conciencia, abrazando de manera cariñosa a su amante Valgos Lumière, quien la pone de pie con suma cautela, debido a que observa cómo uno de sus brazos está con una quebradura expuesta. El gris Gure, usando la luz fotónica de un pilar, destruye algunos fragmentos de escombros para poder salir de ellos, dándose cuenta que Nemot había colocado su cuerpo como escudo. No le interesaba tal cosa, pero lo usaría para establecer su siguiente paso en su plan. Gure clavó otra de sus 4 dagas en el pecho de Nemot para que aquel reaccionase, lo cual fue de manera inmediata. La conmoción por el derrumbe dio como paso a que las autoridades llegasen al sitio. El día estaba llegando a la tardecita y pronto la noche debía ser evacuada por el toque de queda. Neora y Liwanag estaban fuera volviendo a ingresar al recinto para localizar a sus compañeros. El capitán Wanga tenía dislocado uno de sus brazos y el otro quebrado, con una contusión en la cabeza y su ceja ensangrentada.
pudo, con ayuda de la cadena oxidada, ponerse de pie. Están bastante mal heridos, mencionaría Saruna al mirarles. Aún no hemos terminado con ustedes, dice Wang. Lo harán, confirmó el Gris Gure. Light Hikari, por su lado, empieza a reírse de una manera alocada. La situación le supera. La metralleta simbólica está rota. Todos están heridos, menos 2 que no los piensa. La locura se apodera de aquel, haciendo que se ría de lo sucedido. Eso dio pie a que Saruna tomase las riendas para sacar de su escote una rosa y miles de espinas, como agujas que fueran cayendo desde el toldo del segundo piso hacia ellos. Ninguna espina tocaba el cuerpo malherido del rebelde, todavía era parte del equipo de la abominación. Limche, usando su telequinesis, pudo desviar un poco tal lluvia de espinas, a pesar de que algunas se les incrustaban en sus extremidades. Estaba protegiendo a sus compañeros en el proceso. Light, al ver que estaba distraído, alzó un trozo de mampostería para golpearlo en el rostro con ello, cosa que se distrajera y cesase la protección a sus compañeros. La cadena oxidada de Wang usaba su guadaña para cortar las espinas en varios pedazos, protegiendo al séptimo dimensionista cuando empezaron a caerle más de la cuenta a ellos. ¡No se resistan! ¡Fenecerán!, gritó Saruna, bastante a gusto de lo que sus ojos le mostraban. ¡Qué hermosa eres, mujer mía!, dijo enamorado Valgus. Nemot, haré un pilar de luz. Trata de que no escapen, menciona el Gris Gure. Sí, señor. Nemot estaba desviando con su campo de fuerza las espinas de la rosa, que seguían cayendo a medida que la ex dama de la oscuridad sacaba con su mano zurda las rosas de su escote. El Gris Gure, aprovechando la situación, decide anclar el pilar de luz debajo de los pies de la abominación, que parece abstraído por la belleza y por la elegancia que transmitía Saruna a pesar de estar herida. La figura geométrica se dibujó bajo los pies de la abominación y pronto se alzaron las columnas de luz encerrando al mismo en ese torrente purificador. Valgus bajó el rostro debido al dolor intenso, poniéndose furioso por tal cosa. Saruna, al notar esto, empezó a gritar por la conexión que ambos poseen, debido al parásito que contienen en común. Aún así, ella avanzó hacia estos con la finalidad de acabar con alguno de ellos. Sobre el suelo se hallaba Limche recibiendo golpes con un trozo de mampostería, perpetuados por la locura desenfrenada de Light Hikari, que no lograba controlarse debido a la saturación de lo que estaba experimentando. Wang, al ver que Limche no se defendía y que solamente se movía cada que recibía los golpes, aquel realizó un corte como si fuera a cortar un pastizal y abrir camino. Ese guadañazo desmembró de un solo corte el brazo derecho que sostenía la mampostería. Light Hikari llevó su mirada desenfocada hacia su mano, que tocó el suelo, y sin emitir ningún sonido se puso de pie para parpadear, viendo cómo había perdido la mitad de su brazo. En ese momento, Liwanak y Neora habían logrado abrirse paso entre la multitud que huían del recinto del primer piso. Entre los escombros pudieron visualizar el pilar de luz, que contenía la abominación, como también al capitán Wanga sentado sobre un escombro, a Wang cortando con su guadaña la lluvia de espinas de Saruna, Nemot, que usaba su campo de fuerza para impedir que la ex dama de la oscuridad se acercase a él, y al Gris Gure, que se encontraba muy concentrado con mantener asegurado Valgus dentro del dominio de pilar de luz. El tecnópata Liwanak utiliza su telequinesis para elevar algunos escombros y lanzarlos a Saruna con el fin de que aquella se descuide de seguir quitando rosas de su escote. La ex dama de la oscuridad, al notar que los escombros le venían encima, usó los pétalos de las rosas caídas para usarlos como látigos y romper todos los escombros, librándose de su destino. Mientras que la dama de la oscuridad Neora, usando su sendero gris, camina entre las sombras sin ser vista por nadie, acercándose lo suficiente al séptimo dimensionista para sumergirlo con ella en la oscuridad, hasta que siente algo extraño.
Al salir de entre las sombras, como si se tratase de un mero fantasma, observa que en el suelo se encuentra al tecnópata Limshe con el rostro desfigurado y ensangrentado. ¡Limshe! ¡Atadura mía! Pasa entre medio de los presentes. Cuidado, dama, expresa el capitán Wanga al verla cerca del Aji Hikari. Limshe, reacciona, ¿me oyes? Atadura. Limshe, dijo tratando de reanimarlo. No creo que vuelva. Lo he matado. Le he puesto fin, como a ti, respondió el rebelde, quien sostenía en su mano uno de sus vidrios incrustados. El tecnópata Liwanak, al notar que la dama de la oscuridad Neora podría estar en peligro, mandó un escombro tirándolo hacia el Aji Hikari, el cual no esquivó por estar concentrado en matar a la dama de la oscuridad. Tal escombro era lo suficientemente grande y pesado como para aplastarlo contra el piso, lo que hizo que su muerte sea instantánea. Con la muerte del Aji Hikari y el tecnópata Limshe, junto con los gritos desgarradores que soltaba cada tanto la abominación dentro del pilar de luz purificador. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. El panorama se teñía de lamentos por parte de Neora, que sostenía el rostro de su atadura, llorando desconsoladamente, pues lo conocía desde hacía varios años. Hasta Saaruna cesó sus ataques, puesto que también se sintió mal por el deceso del tecnópata Limshe, además de estar algo agotada. La piel de Valgus Lumière empezaría a desprenderse y licuarse lentamente. A pesar de ello, usando su callado voltaje que estaba fusionado, empezó a golpear con sus manos las paredes de energía fotónica para escaparse de ahí, puesto que el parásito arcontesino no aguantaba tanta luminosidad provocada por tanta evolución. Por ello, salió del cuerpo de la abominación buscando un refugio, como una sombra manchada, dejando un rastro que el capitán Wanga pudo visualizar sobre el piso, haciendo que tomase con sumo pesar su sable árabe, lo que alertaría al cadena oxidada Wang y al tecnópata Liwanak, que no estaban observando el panorama de huida del parásito arcontesino. Nemot seguía pensando que debía vengarse de los Caballeros de la Luz por la muerte de Aroné, de su querida esposa. En su corazón, la mancha que corroe estaba creciendo, dejando una puerta abierta a que un egregor o un arcontesino se metiera en su interior. Cosa tal que ese aroma a corrupción hizo que el arcontesino se metiera dentro del cuerpo de Nemot como un egregor y empezó a hablarle. Deberías matarles a todos, incluido el gris. Él acabará contigo. Sé que me oyes, querido. Ódialos. Tu rencor debe cobrar. Aliméntate de sus temores. Déjame guiarte. Podrás vengarte. ¿Podré vengarme? Claro, podremos, dijo Nemot en un tono hipnotizado. La mascota Nemot giró su cabeza hacia el gris Gure, quien estaba concentrado en su pilar de luz. Toda la alma de aquel se embardunó de corrupción, dejando que tome control total de su cuerpo y sentimientos. El arcontesino de la cuarta dimensión. Algo impensado, pero la debilidad de su equivocación hizo que cayera en un pozo de incertidumbre y vacío. Nemot abre un portal de la nada, confundiendo a la mayoría que no entiende el motivo. También usa su telequinesis para elevar al gris Gure y lanzarlo lejos de allí, provocando que el pilar de luz desapareciera de golpe, liberando un ser casi derretido hasta los huesos. Valgus Lumière estaba semi-esqueletizado, su piel se le escurría dejando ver parte de sus huesos. Aún parecía estar vivo como un zombi. ¿Qué hacéis, Nemot?, reclama Liwanak.
¡Ja! Ahora él es nuestro, aclama Saruna para caminar hacia su amante. Quien se acerque se arrepentirá. Menciona intimidante Nemot, parecía otra persona. Usando su campo de fuerza, Nemot expulsa lejos al tecnópata Liwanak junto con el cadena oxidada Wang, que se le acercaron para frenarlo. Con el portal abierto, desplaza, utilizando su telequinesis, a la abominación y a su amante Saruna, como así también él ingresa al portal, desapareciendo de escena. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 13. ¿Qué opinan de la corrupción? ¿No les suena algo que está sucediendo ahora? Próximo capítulo. Martes 30 de diciembre. Feliz Navidad y nos vemos en Kizuna, historias contadas.